Hola y bienvenidos a Cuentos Clásicos. En esta oportunidad escucharán un relato del autor estadounidense Ambrose Bierce. En él da cuenta de los negocios inescrupulosos de un autoproclamado médico. Con ustedes, la ciudad de los que ya se han ido. Nací pobre porque mis padres eran muy honrados y hasta que no cumplí los 23 años nunca fui consciente de que la posibilidad de ser feliz se escondía en el dinero de los demás. En aquella época, la providencia me sumió en un profundo sueño y me reveló, en una visión, lo estúpido que era seguir trabajando. Contempla, me dijo la aparición de un piadoso ermitaño, la pobreza y la miseria de tu condición actual y aprende las enseñanzas de la naturaleza. Te levantas cada mañana al alba de tu humilde lecho de paja y sales hacia tu trabajo diario en los campos. Las flores agachan su cabeza a modo de saludo a tu paso. La alondra te recibe con una explosión de cánticos joviales. El sol del amanecer deja caer sus cálidos rayos sobre ti e inhalas la fresca y grata fragancia de la hierba cubierta por el rocío. Toda la naturaleza parece saludarte con la alegría de un agradecido sirviente, dando la bienvenida a su querido amo. Te sientes en armonía con su dulce temperamento y tu alma canta en tu interior. Empiezas tu tarea diaria al arado con la esperanza de que el mediodía cumpla su promesa de la mañana, madurando los frutos del majestuoso paisaje y confirmando la bendición a tu espíritu. Continúas con el arado hasta que el cansancio requiere un receso y sentándote sobre la tierra al final de uno de los surcos, esperas disfrutar al máximo de los placeres que hasta ahora solo se te ha concedido probar en contadas ocasiones. Pero, ay, el sol ha ascendido hasta lo más alto del claro cielo y sus rayos se están convirtiendo en un auténtico horno. Las flores han cerrado sus pétalos, guardando su perfume y escondiendo sus bellos colores a tus ojos. Ya no puedes llevar el frescor de la hierba a tus pulmones. El rocío se ha desvanecido y la seca superficie de los campos solo refleja el feroz calor del cielo. Los pájaros del cielo ya no te saludan con su melodía, y solo el arrendajo te reprende con severidad desde una esquina de la propiedad. Hombre infeliz, todas las amables y curativas atenciones de la naturaleza te son ahora denegadas como castigo a tus pecados. Has incumplido el primer mandamiento de su sagrado decálogo. Has trabajado. Al despertarme de mi sueño, junté mis contadas pertenencias, me despedí de mis infelices progenitores y me alejé de aquella tierra, deteniéndome ante la tumba de mi abuelo, que había sido cura, para jurar que nunca más, con la ayuda del Altísimo, volvería a ganar un centavo en la vida con el sudor de mi frente. No sé cuánto tiempo estuve caminando, pero al final llegué a una gran ciudad al borde del mar, donde me establecí como médico. Ahora mismo no recuerdo el nombre original de aquella ciudad, ya que fueron tales mi actividad y prestigio en mi nueva profesión que hicieron que los ediles, acuciados por la presión de la opinión pública, lo cambiaran y, desde entonces, el lugar pasó a ser conocido como la ciudad de los que ya se han ido. Ni qué decir tiene que yo no poseía ningún conocimiento de medicina, pero gracias a los servicios de un eminente falsificador conseguí un diploma que aseguraba haber sido expedido por la Real Curandería del empirismo charlatán en vudús, el cual, colocado en un marco antiguo y colgado con un poco de crepé de un sauce enfrente de mi oficina, atraía a un gran número de enfermos. A la vez que atendía mi consulta, abrí también una de las más grandes empresas funerarias jamás conocidas, y tan pronto como los medios me lo permitieron, compré un amplio solar a las afueras de la ciudad y lo convertí en un cementerio. Establecí, además,
una de las marmolerías más bollantes del lugar, a uno de los lados de la verja del cementerio, y al otro lado abrí un extenso jardín de flores. Mi emporio para plañideras se vio beneficiado por toda la belleza, el estilo y el duelo de la ciudad. En resumen, mi negocio funcionaba a la perfección y después de poco más de un año, pude enviar dinero a mis progenitores y colocar a mi anciano padre muy cómodamente como comerciante de mercancía robada, un hecho que, he de confesar, solo eludió ser malinterpretado como muestra de agradecimiento porque yo les hacía darme todos los beneficios al final del mes. Pero las vicisitudes de la fortuna solo resultan evitables gracias a la práctica de la indigencia más estricta. La previsión humana no puede protegerse contra la envidia de los dioses ni contra las incansables maquinaciones del destino. Las crecientes ondas de la prosperidad se hacen cada vez más débiles, hasta que, al colisionar con las fuerzas antagónicas a las cuales antes había hecho retroceder, pero ahora que se vuelven poderosas por la comprensión y resistencia, se ven derrotadas por ellas. Tanto creció la fama de mis destrezas médicas que me trajeron pacientes de todas las partes del planeta, cansinos inválidos cuya tardanza en fallecer era una pesada losa para sus amigos, ricos personajes cuyos herederos estaban deseosos de que les llegase su hora, niños indeseados de padres penitentes y padres dependientes de hijos que no les querían, esposas de maridos que se morían por casarse de nuevo y maridos de esposas que no deseaban tener que aguantar el martirio de un divorcio. Estas y otras muchas categorías de excedentes de población acababan en mi consulta de la ciudad de los que ya se han ido. Muchedumbres incalculables se acercaban hasta ella. Los funcionarios del gobierno me traían caravanas de huérfanos, mendigos, lunáticos y todos aquellos que se habían convertido en una carga pública. Mi habilidad para curar de la orfandad y la mendicidad fue especialmente elogiada por varios miembros del Parlamento que me mostraron su agradecimiento. Por supuesto, todo esto promovió una gran prosperidad social, ya que aunque yo me embolsaba la mayor parte del dinero que estos desconocidos gastaban en la ciudad, el resto iba directamente al bolsillo de los comerciantes, y yo mismo era un activo inversor, comprador, proveedor y mecenas de las artes y las ciencias. La ciudad de los que ya se han ido creció con tanta rapidez que en pocos años se extendió más allá de mi cementerio, a pesar de que éste también creció sobremanera, y fue este hecho el que se tornó en mi mayor problema. Los ediles locales pasaron a considerar mi cementerio como un problema público y decidieron quitármelo, trasladando los cadáveres a otro lugar y convirtiéndolo en un parque. Me pagarían por su compra, y logré sobornar fácilmente a los tasadores para que fijasen un precio alto, pero por cierta razón que mencionaré más adelante, la decisión no me produjo excesiva alegría. Protesté, aunque en vano, contra el sacrilegio de perturbar el último descanso de los fallecidos. Y este era un argumento convincente, ya que en aquella tierra a los muertos se les tiene una gran veneración religiosa. Se erigen enormes templos en su honor y se subvenciona con fondos públicos a unos sacerdotes especiales cuya única ocupación es la realización de los servicios fúnebres de la forma más solemne y conmovedora. A lo largo de 4 días al año se celebra un festival por los santos difuntos, conocido por ese nombre, en el que el pueblo entero deja sus trabajos o negocios y con los sacerdotes a la cabeza marchan en procesión por los cementerios adornando las tumbas y rezando en los templos. Por impía que haya sido la vida de un hombre, se cree que cuando muere entra en un estado de inmensa e increíble felicidad. Mostrar cualquier tipo de duda sobre este hecho es un delito castigado con la pena de muerte. Negar sepultura a los muertos o exhumar un cadáver, excepto cuando haya sido autorizado por la ley, según una dispensa especial y con ceremonia solemne, es un crimen que no tiene una pena establecida, pues nadie ha tenido nunca la osadía de cometerlo. Todos estos factores parecían contar a mi favor y, sin embargo, la gente y los funcionarios públicos estaban tan convencidos de que mi cementerio era perjudicial para la salud pública
que fue censurado y clausurado, y con gran horror en mi corazón recibí 3 veces su valor real y comencé a zanjar todos mis asuntos con gran rapidez. El día fijado para el comienzo oficial de la ceremonia de la exhumación de los cadáveres fue una semana más tarde. El día era bueno, y toda la población de la ciudad y los alrededores se acercó a presenciar las imponentes ceremonias religiosas. Estas fueron dirigidas por el sacerdocio especializado vestidos para la ocasión. Hubo varios sacrificios propiciatorios en los templos de los que una vez vivieron, seguidos por un desfile procesional de gran esplendor que culminó en el cementerio. El alcalde mayor, ataviado con su indumentaria de estado, encabezó la procesión. Portaba una espada de oro e iba seguido por 100 cantantes masculinos y otras tantas mujeres, todos vestidos de blanco y cantando el himno de los ya desaparecidos. Detrás de estos venían los sacerdotes menores de los templos y las autoridades civiles, vestidos todos con sus trajes oficiales y cada uno con un cerdo vivo bajo el brazo como ofrenda a los dioses de los fallecidos. De las muchas secciones que componían la procesión, la última estaba formada por el populacho, que llevaba la cabeza descubierta y se habían echado bien de polvo en el pelo en señal de sumisión. Frente a la capilla del cementerio, justo en medio de la necrópolis, se hallaba el sumo sacerdote con preciosas vestiduras, acompañado a ambos lados por una larga fila de obispos y otros altos dignatarios del prelado, todos con el ceño bien fruncido en muestra de la solemnidad del evento. Tan pronto como el alcalde se detuvo ante esta gran presencia, el clero menor, las autoridades civiles, el coro y el populacho rodearon toda la capilla. El alcalde mayor, dejando su espada de oro a los pies del sumo sacerdote, se arrodilló en silencio. «¿Por qué vienes hasta este lugar, mortal presuntuoso?», dijo el sumo sacerdote en un tono claro y acusador. «¿Es tu impío propósito descubrir de esta forma los misterios de la muerte e interrumpir el descanso de los buenos?». El alcalde, todavía de rodillas, sacó de su atuendo un documento cubierto de sellos portentosos. «Escuchad, oh ilustrísimo, tu siervo, habiendo recibido la autorización del pueblo, ruega a vuestras santas manos la custodia de los buenos, con el único fin y propósito de que descansen en una tierra más apropiada, que ha sido debidamente consagrada para evitar su regreso de un lugar tan placentero». Tras estas palabras, puso en las manos de los sacerdotes el edicto de los ediles, decretando la exhumación y el traslado de los restos. Recogiendo simplemente el pergamino, el sumo sacerdote se lo pasó directamente al alcalde de la necrópolis, que se hallaba a su lado, y elevando sus manos al cielo, relajó la seriedad de su semblante y exclamó: «Los dioses acceden a la petición». Toda la fila de prelados a ambos lados repitió sucesivamente su gesto, su mirada y las palabras. El alcalde se puso en pie, el coro inició un canto solemne y justo en el momento indicado, un coche fúnebre tirado por 10 caballos blancos con plumas negras sobre sus cabezas apareció en la verja y se abrió camino entre la multitud allí reunida hacia la tumba elegida para la ocasión, que era la de un alto funcionario a quien yo había tratado de una enfermedad crónica. El alcalde mayor tocó la tumba con la punta de su espada de oro, que luego entregó al sumo sacerdote, y 2 diestros enterradores con sendas palas de hierro comenzaron a trabajar vigorosamente. En aquel mismo instante se me pudo ver abandonar el cementerio y la ciudad. El resto del informe sobre los hechos que allí acontecieron se lo debo a mi estimado padre, quien me lo confió en una carta redactada en la cárcel justo la noche anterior a que tuviera la irreparable desgracia de ser ahorcado. Mientras los enterradores procedían a la exhumación, 4 obispos se situaron en las 4 esquinas de la tumba, ante el profundo silencio de la multitud, solamente interrumpido por el abrupto y machacante sonido de las palas que se repetía sin cesar una vez tras otra por las solemnes invocaciones y las contestaciones extraídas del ritual de los profanados que suplicaban su perdón al hermano bendito. Pero el hermano bendito no estaba enterrado allí.
Excavaron más de 2 metros en vano antes de por fin darse por vencidos. Los sacerdotes estaban visiblemente consternados, el pueblo desconcertado, ya que la tumba estaba indudablemente vacía. Después de una breve consulta al sumo sacerdote, el alcalde mayor ordenó a los enterradores que abriesen otra tumba, pero esta vez el ritual no empezaría hasta que el ataúd no estuviese al aire. Una vez más, no se encontró ataúd ni tampoco cadáver. El cementerio se convirtió en un lugar de terrible confusión y desconcierto. La gente chillaba y corría de un lado para otro, gesticulando, lanzando alaridos. Todo el mundo hablaba a la vez y nadie escuchaba. Algunos corrieron en busca de palas, badiles, azadones, estacas, cualquier herramienta. Varios cogieron las azuelas de los carpinteros, incluso cinceles de los marmolistas, y con estos utensilios tan inapropiados se pusieron a excavar en las primeras tumbas que encontraban. Otros se tiraron sobre los montículos sin nada más que sus manos, apartando la tierra con gran energía como lo hacen los perros cuando andan a la caza de las marmotas. Antes de que cayese la noche, la mayor parte de la superficie del cementerio había sido dada la vuelta. Todas las tumbas habían sido escudriñadas hasta el fondo y miles de hombres andaban ahora excavando los espacios entre tumba y tumba con tanto frenesí como se lo permitía su estado de agotamiento. A medida que caía la noche se encendieron algunas antorchas y en aquel siniestro resplandor luminoso, estos frenéticos mortales, como si de una legión de demonios celebrando algún rito pagano se tratase, continuaron con su decepcionante tarea hasta que dejaron la zona totalmente destrozada. Pero no hallaron cuerpo ninguno, ni siquiera un solo ataúd. La explicación es sumamente sencilla. Una parte importante de mis ingresos había provenido de la venta de cadáveres a las facultades de medicina que nunca antes habían estado tan bien suministradas y las cuales, en reconocimiento a los servicios prestados a la ciencia, me concedieron innumerables diplomas, títulos y cargos honoríficos. Pero su necesidad de cadáveres era inferior a mi notable suministro. Incluso cuando hacían un uso extravagante del producto, nunca pudieron utilizar ni la mitad de los resultados de mis destrezas como médico. En cuanto al resto de los mismos, me hice dueño y dirigí una de las fábricas de jabones más grandes y afamadas de todo el país. La excelencia de mi toilette o molín fue acreditada por decenas de certificados recibidos de los teólogos más piadosos, e incluso conservo uno firmado por Badelina Fatti, la soprano más famosa aún con vida. El fin.